Bueno, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo encuentro del ciclo de conversaciones del Grupo de Cultura Material, Agencia y Prácticas, que se encuentra organizado por el proyecto de investigación interdisciplinario La hibridación entre humanos y ambientes, Cultura Material, Agencia y Prácticas, correspondiente al Departamento de Filosofía de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina. A lo largo de más de 5 años, teniendo a la pandemia como referencia temporal, hemos promovido intercambios de diversa índole, acaparando especialistas tanto nacionales como internacionales para abordar temas complejos de actualidad. En esta ocasión tendremos la oportunidad de conversar con el doctor Ignacio Farías, quien es profesor de Antropología Urbana, director del Centro George Simmel de Estudios Urbanos y codirector del State Labor para Antropología Multimodal de la Universidad de Humboldt de Berlín. Sus intereses de investigación se centran en las transformaciones ecológicas e infraestructurales que están experimentando las ciudades en la actualidad y los retos epistemológicos y políticos que esto plantea para la democratización de la construcción de las ciudades. Su trabajo más reciente explora la política de las perturbaciones medioambientales, desde los tsunamis hasta el calor y el ruido, así como la etnografía urbana como modo de construcción de la ciudad en colaboración con otros, diseñadores, iniciativas, grupos interesados, responsables políticos y por otros medios, pasando de las producciones textuales a los materiales. Ignacio dirige actualmente el proyecto ERC Consolidator Grant Urban Vibrations, How Physical Waves Come to Matters in Contemporary Urbanism, y es miembro del clúster de excelencia DFG, de la Fundación Alemana de Investigación, Matters of Activities y Refiguration of Spaces. La presentación del día de hoy se titula La ciudad como zona crítica del antropoceno, así que, sin más preámbulos, le cedo la palabra a Ignacio. Es una especie de leve descripción inicial del grupo y del invitado. Bueno, hoy, perdón, segundo. Hagan esto. Bueno, primero que nada, quiero agradecerles, ¿cierto?, la invitación. Un honor estar acá y agradecerle en particular a Felipe por haber facilitado todo el contacto y un poco ayudarme a pensar qué tipo de intervención puede ser esta, qué textos pueden ser relevantes como antecedente para esta discusión. Entonces también van las gracias a él en particular. Yo la verdad es que no tengo un paper súper listo que quiera compartir con ustedes, sino más bien una serie de reflexiones que de alguna forma me ayudan a seguir esta línea de investigación sobre la ciudad como zona crítica que he empezado hace poco a formular. Como contexto, quizás comentarles que estamos justamente armando un libro al respecto con Casper Brun Jensen. A lo mejor lo ubican, es un antropólogo y un colega del mundo de los estudios de ciencia y tecnología, justamente con este título, ¿cómo se llama? Urban Critical Zones, como zonas críticas urbanas. Entonces también algunas de las reflexiones que voy a plantear van a tener que ver un poco con la propuesta que estamos haciendo en el contexto de ese libro que va a salir probablemente el próximo año. Dado que no nos conocemos, me pareció también como relevante discutir un poquito la trayectoria que me ha llevado a pensar el tema de la ciudad como zona crítica. Entonces también quiero revisar algunas cosas antecedentes que me van a llevar para allá. Y de alguna forma, todos esos elementos se articulan sobre una idea sobre la cual quizás ya leyeron un poquito, que tiene que ver como con esta idea de cómo ecologizar la teoría urbana, ¿no? Ese es un tema que me interesa bastante y que obviamente no implica incorporar conceptos ecológicos, sino más bien repensar un poco la ciudad desde una comprensión ecológica de las relaciones entre humanos y no humanos.
Me parece en ese sentido importante partir volviendo como un poco a la ecología, ¿no? Como disciplina, como subdisciplina de la biología, y uno de sus figuras claves, Barry Commoner, planteaba lo que él llamaba el primer principio de la ecología, esta idea de que todo está conectado con todo lo demás y que de alguna forma captura el espíritu y el núcleo de la ecología como proyecto, es decir, el estudio de las relaciones. Y esto es una cosa que se remonta bastante atrás. El propio Ernst Haeckel, que es un zoólogo de Prusia, de esta región de Berlín, quien de hecho acuña el término ecología a fines del siglo XIX, hasta desde esa figura hasta las teorías más contemporáneas en el ámbito de la ecología, el foco ha estado justamente en cómo en las interacciones entre organismos y sus ambientes, eh, y pensando, ¿cierto?, esas relaciones como múltiples, ¿no? Como múltiples y dinámicas y complejas. Eh, Ahora, dicho esto, también es cierto y claro que el valor de la ecología para la teoría urbana no pasa simplemente por hacernos entender la importancia de qué sé yo, de las naturalezas urbanas o de los servicios ecosistémicos, sino que lo ecológico se ha transformado de alguna forma en una forma bien específica de pensar la relacionalidad, ¿no? Y en términos bien radicales. Y eso es un poco, creo, una línea roja que articula, bueno, muchos de nuestros trabajos, el de ustedes también, ¿no? Entonces, en ese sentido, no se trata acá de una irrupción de la naturaleza en lo público, sino más bien del fin del concepto de la naturaleza como tal, y pensar la ecología entonces como un momento, ¿cierto?, que desterritorializa la distinción entre técnica y naturaleza y como una manera también de pensar las colaboraciones entre agentes humanos e inhumanos. Acá pienso, por ejemplo, en el trabajo del Timothy Morton, ¿cierto?, que describe el pensamiento ecológico como una práctica también que nos vuelve plenamente conscientes de nuestras interconexiones con animales, con plantas, con minerales, materiales diversos. Y acá lo importante, creo yo, es justamente esta idea de que, y acá es donde nos empezamos a alejar un poco de la ciencia, de la ecología, es entender que lo ecológico ya no se limita a relaciones dentro de un sistema cerrado, sino más bien a una red extensa, abierta, sin centro, sin bordes definidos. Y que también y que tiene ciertos aspectos y dimensiones estatales, económicos, infraestructurales. Eh, entonces, eh, lo que quiero hacer, un poco partiendo como de estas pequeñas ideas, o como pequeño resumen sobre algunas ideas básicas de dónde viene la ecología y el pensamiento ecológico, es seguir un poco eh, tres desplazamientos que están asociados a esta idea de lo ecológico y que a mi juicio obligan un poco a repensar la teoría urbana, ¿no? Entonces, el primer desplazamiento, ya lo anticipé brevemente, consiste en dejar atrás la idea de que los ecosistemas son sistemas, ¿no? Dejar atrás un poco la idea de sistema, con una dinámica autorreferente, autopoyética, autosuficiente, ¿cierto? Y es bien interesante que, de hecho, en la propia ecología hay toda una discusión al respecto. O sea, en la propia ecología no está 100% resuelto cómo se definen los límites de un ecosistema, qué elementos se consideran como partes de un ecosistema, qué se establece como las interconexiones entre esas partes. O sea, todas estas cuestiones que a lo mejor en una versión más light o más como fácil de ecosistema parecen como bastante obvias, en la misma disciplina de la ecología son bastante discutidas, y hay quienes plantean en la misma disciplina que se trata de un artefacto metodológico la idea de ecosistema, ¿no? Que no es los ecosistemas no son tales, no existen como, sino que es más bien una suerte de artefacto epistémico, útil ciertamente,
pero que van planteando justamente que la idea de ecosistema como unidad emergente es una que hay que tener cuidado con ella y que es un poco cuestionable. Y es justamente aquí donde uno puede hacer la pregunta, bueno, ¿qué concepto tenemos que pueda reemplazar ese concepto de sistema, ¿cierto? Para pensar lo ecológico. Sí, o sea, si ya no queremos quedarnos, ¿cierto?, con esta idea de los ecosistemas, ¿no? O sea, ¿cómo pensar lo ecológico desde una perspectiva no sistémica? Esa es un poco la pregunta. Y aquí es donde cobra fuerza el concepto de ensamblaje, ¿no? Eh, de ensamblajes sociomateriales, eh, que si volvemos un poco a Deleuze, me parece bien importante enfatizar que Deleuze una y otra vez dice que lo interesante del concepto de ensamblaje es lo que él llama la relación de cofuncionamiento de entre elementos heterogéneos sin formar un todo mayor o sin formar un todo integrado. Pero la clave está no simplemente en que existe una relación entre elementos que constituyen un ensamblaje, sino que es una relación de cofuncionamiento, es una relación en la cual se articulan agencias en pos de una acción colectiva, digamos así, ¿no? Acá también, obviamente, clave enfatizar que un poco también una cosa que plantea Delanda, ¿cierto?, al respecto, que estas relaciones son relaciones exteriores, ¿ya? O sea, son relaciones de exterioridad entre los elementos donde cada uno de ellos mantienen de alguna forma su autonomía, si se quiere, quizás no es el mejor concepto, pero mantienen su singularidad y lo importante es que esa singularidad les permite, o esa autonomía, les permite de alguna forma a estos elementos participar de múltiples ensamblajes en forma simultánea, ¿no? Entonces, la idea clave aquí es que el ensamblaje no forma una totalidad, no es un todo y no es totalitario en el sentido de que monopoliza el elemento que lo compone, o regula totalmente, sino que son participaciones, devenires, pero que siempre están no monopolizantes y que por lo tanto mantienen un poco la potencialidad para que existan múltiples devenires en distintas direcciones. Entonces, eso me parece clave también para entender la idea de multiplicidad, ¿no? O sea, la idea de que la participación de elementos de una ciudad en un ensamblaje eh, no reduce, ¿cierto?, esos elementos, sino que la ciudad siempre debe entenderse como un todo múltiple, digamos, ¿no? Un proceso donde las cosas pueden ser múltiples cosas al mismo tiempo y participar de múltiples ensamblajes en forma simultánea. Entonces, esos son como algunos elementos que nos permiten tomar esa perspectiva ecológica, ¿cierto? Pero distinguirla un poco de la noción de, de sistema. Como digo, venía diciendo, se trata finalmente de entender la ciudad y lo urbano como un proceso múltiple, donde las cosas se ensamblan de múltiples maneras al mismo tiempo, se componen, se performan en muchos sitios simultáneamente, y eso permite también desestabilizar algunas categorías como topológicas que están como bien cristalizadas, como lo de lo local y lo global, y también permiten un poco cuestionar también nociones de estructura y tal. Entonces como todo este primer momento, este primer esfuerzo por ecologizar de alguna forma la teoría urbana, tiene que ver como con introducir esta noción de ensamblaje en la discusión y bueno, yo le he dedicado harto tiempo a ese esfuerzo, ¿no? a esa propuesta, junto con varios otros colegas. Después, el segundo elemento que quería introducir como segundo desplazamiento que me parece interesante, viene un poco de pensar un poco con Isabel Stengers, la filósofa belga de la ciencia, que en algunos de sus textos plantea una cosa que me parece
muy interesante, muy potente, y que dice que, y esto es una cita, de hecho, es: la ecología siempre debe ser una etoecología, o una, ¿no? Es decir, que no podemos pensar el oikos sin pensar el ethos al mismo tiempo, y que por lo tanto la ecología siempre trae consigo un momento ético, político, donde la ética se sitúa, ¿cierto? En relación a relaciones concretas, ¿no? Donde es una ética que está atenta a las relaciones concretas de un lugar, de un ensamblaje, ¿no? Y que la ética se constituye desde ahí. Es decir, no podemos entrar a tratar cuestiones éticas sin reconocer su inserción en una ecología específica. Esa es un poco la premisa y un poco la invitación también, ¿cierto?, a abandonar cualquier forma de ética más universalista. Y acá eh, aparece otra noción con la que yo he trabajado harto y que también me ha servido un poco para ecologizar la teoría urbana, que es la noción de cosmopolítica, que es una noción que tanto Isabel Stengers, por supuesto, como Bruno Latour han trabajado en forma muy importante, y que de alguna forma creo que sirve para plantear o establecer o hacer un punto distinto al punto de los ensamblajes, ¿no? Porque lo que está en juego en la cosmopolítica es la pregunta por el mundo común, la pregunta por cómo coexistimos, cómo se articula la coexistencia en un espacio de cohabitación incierto entre distintas entidades humanas e inhumanas. Y en ese sentido, la perspectiva cosmopolítica nos permite pensar lo urbano, ¿cierto?, como una búsqueda abierta, conflictiva, creativa de lo común. Y en este proceso, conceptos como materialidad, conexiones translocales, escalas, multiplicidad ontológica, de la cual hablaba un poquito antes, son esenciales. Entonces, para entender esto, me parece que es importante, como decía, distinguir el problema cosmopolítico o la perspectiva cosmopolítica de la perspectiva de los ensamblajes, que creo que reflejan dos cuestiones distintas, ¿no? Eh, como decía antes, la noción de ensamblaje y de ensamblaje urbano busca en primer lugar entender el cofuncionamiento de elementos heterogéneos, ¿no? O sea, desde una perspectiva, desde esta perspectiva vemos como todo lo que ocurre en la ciudad está mediado, lo que ocurre, la acción, el actuar, los procesos, ¿no? El cofuncionamiento, están mediados por ensamblajes urbanos que hacen de la ciudad un objeto múltiple, pero las ciudades plantean un desafío distinto también a la pregunta del movimiento colectivo, de la acción colectiva, de la agencia, y que por lo tanto no solo refiere al problema del cofuncionamiento, sino también al problema de la colocalización, podríamos decir, o la coexistencia, o quizás en términos más stengerianos, uno podría hablar de la copresencia, ¿cierto? Como una pregunta ético-política y cosmopolítica en el sentido fundamental. Y efectivamente, o sea, si volvemos a la ANT, que es una cosa que a mí me ha inspirado bastante, o a STS, ¿cierto? Pareciera que en la ANT y en STS es más fácil seguir las conexiones translocales entre, yo qué sé, una fábrica de mobiliario urbano en China y un banco en una plaza en Buenos Aires. Es conseguir esa conexión, seguir esa red de cofuncionamiento es más fácil que hacerse la pregunta ético-política del reconocimiento mutuo entre la persona que está sentada en ese banco y otra que pasa caminando por ahí al frente sin siquiera mirarla. O sea, la pregunta de la colocalización, la pregunta de la coexistencia, la pregunta de la copresencia, es una pregunta que esa teoría de Actor-Red y esa versión de la noción de ensamblaje no nos permite pensar del todo bien, y ahí es donde aparece, ¿cierto?, a mi juicio,
la cuestión del cosmopolítica, que permite entonces concebir la política como esa búsqueda, como esa composición provisoria de mundos comunes de cohabitación, y donde esta idea de la composición es una forma de articular lo múltiple sin reducirlo a una idea de identidad, ¿cierto? Entonces, cómo resolver el problema de la coexistencia sin apelar a la síntesis, ¿no? Sin apelar a la, superación de la diferencia. Eh, y, y bueno, eso ha sido otra parte de mi trabajo, ¿no? Como tratar de tomar este concepto de cosmopolítica y traerlo en conversación, ¿cierto? Al espacio de la teoría urbana, y que me ha llevado a distintos lugares, entre otros a pensar la idea de cosmogramas, ¿cierto? Y a pensar distintas políticas urbanas, planes maestros, políticas públicas, y analizarlas como cosmogramas, ¿cierto? Esta idea de eh, articulaciones diagramáticas de mundos en común, que entran en conflicto en pos de la construcción de un mundo común. Entonces, bueno, en fin. Pero eso también un poco, por otra parte, toda la discusión sobre lo que en STS se discute, se piensa un poco bajo la idea de democracia técnica y la idea de los foros híbridos, es decir, cómo pensar la articulación de lo diferente y de lo múltiple en espacios asamblearios, ¿cierto? En fin, una serie de aterrizajes más concretos, empíricos, de esta pregunta de la cosmopolítica que como les decía, me interesa bastante. Pero hay una tercera cosa con la ecología, ¿no? Que también me parece importante y que es como el tercer desplazamiento, que de alguna forma es el que me va a llevar a esta idea de zona crítica. Eh, y se trata un poco de entender que en la ecología lo que está en juego no son solo ensamblajes, por decirlo así, no son solo eh, problemas como políticos asociados a la coexistencia, ¿cierto? Sino que en la ecología nos enfrentamos también a lo que alguna gente como Nigel Clark, un geógrafo británico, describe como relaciones de asimetría radical, ¿no? Donde lo que está en juego, ¿cierto? No es la simetría, no es la colaboración, no es el entanglement, ¿cierto? No es la articulación, sino que donde eh, vemos formas de jerarquización y de asimetría, como decía, radical, donde unas entidades sustentan la existencia de otras, que dependen de ellas, o donde las escalas son tan dispares que las relaciones son de mutua indiferencia y donde no existe siquiera la posibilidad de la interacción o de la articulación. Eh, entonces es importante eso, porque de alguna forma da cuenta que la ecología, la perspectiva, el pensamiento ecológico no debe solo pensar la relacionalidad, como nos decía Morton, o como nos dice Eric Horl, o como nos dicen muchos de los pensadores de lo ecológico, que enfatizan mucho esta idea de la relacionalidad, ¿cierto? Sino que también lo que parece estar en juego aquí es los límites a lo relacional, ¿cierto? Las asimetrías, las jerarquías, etcétera. Y esto tiene que ver fundamentalmente con el análisis de procesos que son multiescalares y multitemporales. Y claro, para quienes venimos, ¿cierto?, de la teoría del actor red, para quienes venimos un poco del pensamiento más rizomático, a veces es difícil volver a reclamar escalaridad, ¿cierto? Es como porque hemos hecho todo un esfuerzo teórico-conceptual para ir más allá de la idea de las escalas, pero los procesos ecológicos nos enfrentan un poco a estas preguntas sobre procesos críticos que están ligados a cambios de escala y tiempo, ¿no? En la ecología se habla mucho de las criticalities, ¿no? De la criticidad, se podría traducir, que son todos estos puntos de inflexión, todos estos procesos no lineales, todas estas temporalidades conflictivas
o estas complejidades termodinámicas que son partes fundamentales de procesos ecológicos y que dependen de la escala, ¿no? Desde lo nano hasta pasando por lo micro, hasta lo planetario, ¿cierto? Es crucial esa complejidad escalar que está asociada a las asimetrías y que está asociada a la indiferencia y que está asociada a la jerarquización. Es clave, ¿cierto?, para entender la crisis ecológica, por ejemplo, o en el contexto del antropoceno, ¿cierto? De hecho, en buena parte de las discusiones del antropoceno vemos la falta de sensibilidad un poco a esta política multiescalar, donde rápidamente se dice, bueno, los humanos son un nuevo agente geológico universal, pero, pero ese tipo de argumentos borra todas las diferencias internas a este proceso que tienen que ver con múltiples escalas, con múltiples temporalidades, asociadas al capitalismo, al colonialismo, a proyectos de modernización, además que también pareciera ser que la temporalidad del antropoceno es una cosa bastante clara y lineal y global, cuando en verdad son estas múltiples temporalidades que coexisten. Toda esta discusión sobre el punto de partida del antropoceno, cuál es la fecha, se basa en una visión que no da espacio suficiente para pensar lo multitemporal y en qué medida los tiempos están asociados a procesos materiales específicos. Entonces, todo esto me hace pensar que es clave tomar en cuenta un poco estas criticalities, estas criticidades, tal como las define las ciencias materiales, por ejemplo, en relación, como decía, ¿cierto?, a estos múltiples escalas, a estos múltiples tiempos. Y es ahí, creo yo, para pensar esta parte, la parte como los límites de la relacionalidad en lo ecológico, donde el concepto de zona crítica puede tener un impacto interesante. O le podemos sacar un rendimiento interesante, ¿no? El concepto de zona crítica, bueno, ya lo saben, voy a repetir un par de cosas que se saben, pero el ejercicio, estoy entrando a la segunda parte ahora de mi presentación. El ejercicio va a consistir en discutir un poco este concepto de zona crítica a partir de zona crítica urbana, ¿cierto? A partir de las tres palabras del concepto, zona, crítica y urbana, ¿no? ¿Qué puede implicar esto? Entonces, bueno, pero primero decir, obvio, ¿no?, que el concepto de zona crítica proviene de las ciencias de la Tierra, donde se usa para describir esa interfaz dinámica entre la Tierra sólida y sus enturas externas, ¿no?, la atmósfera, y un poco toda esta capa delgada, ¿cierto?, que rodea el planeta y son las primeras capas del suelo y donde ocurre la vida. Esa es como la clave, ¿no? O sea, la zona crítica es el lugar donde la vida es posible, y entonces me interesa pensar con Latour, quien ha sido obviamente clave en traer esto a las ciencias sociales, cómo este concepto tiene consecuencias para pensar la ciudad, ¿cierto? Entonces, el primer punto pasa por el concepto de zona, ¿cierto? Que me parece que, ¿cómo decirlo?, tambalea un poquito o va y viene entre múltiples significados. Desde hace unos 15 años existen, ¿cierto?, estos llamados observatorios de la zona crítica, más ya 20 años, que son una suerte de laboratorios, no laboratorios, pero son como son instalaciones, ¿cierto?, en ecosistemas o en ecologías específicas, orientadas a estudiar, ¿cierto?, ecosistemas específicos con enfoques múltiples y también interdisciplinarios, y sobre todo como con una mirada temporal prolongada, con el objetivo de entender cómo es que ocurren las transformaciones críticas o no lineales en este tipo de ecosistemas más frágiles. Entonces, a partir de esta idea del observatorio de la zona crítica, Latour propone entender la zona crítica
de una forma un poquito distinta. O sea, en lugar de hablar de esta capa, ¿cierto?, que envuelve el planeta, que es todo este, ¿cierto?, esta suerte de esfera, pero donde la vida es posible, la zona aparece aquí como un punto específico dentro de esa capa, como un lugar situado. Entonces, esto trae consigo una suerte de miniaturización, o si se quiere, una laboratización de la zona crítica, en la medida que la hace observable, la hace analizable, la hace medible, y se trata, ¿cierto?, en último término, de anclar estos fenómenos planetarios súper complejos en sitios específicos, aunque sean pequeños, y de alguna forma, por medio de esa estrategia, de materializar un poco lo que de otro modo serían procesos inabordables o sumamente abstractos, que de alguna forma nos recuerdan a la noción de hiperobjetos, ¿cierto?, de Morton, como esos objetos que justamente son no localizables, ¿no? Entonces, la zona crítica como un punto y no como esta capa que rodea la Tierra, aparece entonces como una estrategia de materialización de los hiperobjetos, si se quiere. Y Latour plantea una cosa que es bien interesante y que va un poco en la línea de no tomarse, de mantener una distancia prudente respecto al concepto de ecosistema. Dice, la zona crítica, en el fondo, el corte que constituye la zona crítica es un corte más o menos artificial o pragmático, más bien, ¿no? O sea, y el tamaño de lo que definimos como zona crítica puede ser tan pequeño como un charco de agua en una acera de la calle, o puede ser tan vasto como el Amazonas. Y lo importante de entender aquí es que no se trata de un territorio cerrado, ¿no?, con fronteras claras, sino de un punto de vida, un lugar que hace posible, o una convergencia, ¿cierto?, de procesos que hace posible un tipo de vida. Entonces, esto implica de alguna forma aceptar la contingencia, la parcialidad de este espacio, y claro, y tiene consecuencias un poco para todo lo que habíamos dicho antes, ¿no? Para estas nociones de ensamblajes urbanos, de como política urbana, para entenderlos y mirarlos desde las formas de vida o desde los puntos de vida, como dice Latour, que estos ensamblajes sostienen, ¿cierto? Entonces, acá es donde la noción esta de zona crítica y de zona gana fuerza, especialmente como, no tanto como un lugar, sino más bien como un entrecruce, como un punto de encuentro de flujos itinerarios materiales múltiples, ¿no? Entonces, la zona crítica es como decíamos, un entrecruce, y eso lo hace súper interesante en términos espaciales también, ¿no? Porque, no es, como decíamos, no es un lugar, que es un concepto con terribles connotaciones heideggerianas, sino que es una zona arbitraria casi, contingente, pragmáticamente definida, no homogénea, ¿cierto?, no identitaria, no funda identidad, sino que es un corte, un fragmento, un punto desde el cual observar, desde el cual intervenir, desde el cual actuar, como decía, siempre de manera situada y parcial. Ahora, aquí lo que Latour propone, ¿cierto? Y a mí me parece un poquito complicado también por momentos. Lo que él propone es experimentar con datos y cartografías como la manera de aproximarse hasta a las zonas críticas. Plantea, por ejemplo, que la zona crítica se extiende hasta donde sea posible obtener datos confiables sobre los distintos elementos que fluyen a través de este sitio. O sea, es una perspectiva súper pragmática. O sea, los datos que tenemos nos permiten entender cómo se articula esto. Y claro, menciona estos elementos no son solo químicos o físicos, también incluyen prácticas, normativas, regulaciones, pero se trata, ¿cierto?, de mapear finalmente de forma no convencional, usando convenciones cartográficas no convencionales,
mapear la circulación de estos distintos elementos que se entrecruzan en la zona crítica. Ahora, pensando esto en relación a las ciudades, me recuerda un poco los ejercicios de la ecología industrial de los años 60 y 70, que también intentaban como modelar los flujos de recursos y residuos que tenían un origen urbano o un destino urbano, y donde el objetivo un poco era mostrar que las ciudades siguen una lógica no sustentable, no sostenible, sino más bien lineal, que básicamente lo que hacen es transformar residuos en desechos, o sea, como que tiene un poco como ese aire. Pero el problema de fondo que yo veo en esta aproximación de la Tour es que en el proyecto este de mapear la zona crítica es el problema de la singularización de los flujos, ¿no? De la compartimentalización un poco de los procesos que se observan y un poco esta idea de seguir los distintos elementos por separado. Y yo entiendo que esto se relaciona, ¿cierto?, con los datos que están disponibles, y entiendo también que esto facilita la colaboración interdisciplinaria con químicos, biólogos, etcétera, los científicos que están ahí de las ciencias naturales, pero veo ahí ciertas limitaciones, porque para pensar esas interacciones más complejas y no previstas también, y críticas en ese sentido, entre estos distintos itinerarios materiales, flujos materiales. Y por eso me parece que el desafío, un poco más que mapear la ciudad como zona crítica, es aprender o experimentar con cómo contar la ciudad como zona crítica, entender la ciudad como zona crítica, como un conjunto de historias, eh, no solo sobre los flujos materiales, sino seguir las historias que los flujos materiales cuentan sobre la ciudad, ¿no? Y acá el desafío fundamental es, y que es un desafío epistémico, ¿cierto? Tiene que ver con qué entendemos por historias, ¿no? O sea, cómo entendemos este concepto, ¿no? Y de hecho, una pregunta que no solo se abre aquí, por ejemplo, en la etnografía multiespecies se hace la misma pregunta, ¿no? O sea, ¿pueden los animales contarnos historias sobre la ciudad? Bueno, depende, ¿no?, de qué entendamos por historia. Si entendemos que la historia es una articulación lingüística de una serie de eventos, bueno, probablemente la respuesta es no, porque no hay una articulación lingüística de la misma. Pero la respuesta que en la etnografía multiespecies se suele dar, es decir, que la definición mínima, la definición más mínima de historia que podemos pensar es aquella que se refiere a una secuencia de acciones y de eventos que tiene sentido o que da sentido, ¿no? O sea, es una secuencialización de procesos, una secuencialización de eventos y acciones. Que hace sentido. Y en ese sentido, siguiendo un poco esa perspectiva, me parece súper interesante, quizás más interesante que mapear la ciudad como zona crítica, es repensar un poco las narrativas, ¿no? Repensar las historias que se pueden ir contando al respecto, y que esto se conecta, bueno, se conecta con muchas cosas, pero ese es un punto. Y el otro punto que me parece también súper clave, más que el tema del mapeo, es el prestarle atención a las figuraciones, al trabajo figurativo que emerge en la ciudad como zona crítica. Y acá quiero como recordar probablemente es un concepto medio olvidado, que apareció como en uno o dos o tres papers de la Tour, así como casi nota al pie, pero que yo veo cómo resuena y puede quizás ayudarnos a repensar un poco esta aproximación a la zona crítica, que es el concepto que Latour propone de lo que él llama zona metamórfica. Entonces, él dice que la zona metamórfica es un espacio donde lo que ocurren son procesos de transformación o de procesos en los cuales las entidades que se encuentran se constituyen mutuamente, se transforman mutuamente, y donde ciertamente
los humanos antropomorfizan los materiales y elementos con los cuales interactúan, o sea, donde ocurren procesos de antropomorfización, pero lo interesante, dice Latour, es que al mismo tiempo que ocurren estos procesos de antropomorfización, también ocurren procesos donde aquello que se transforma y se figura de otra forma son los propios seres humanos, ¿no? Entonces, pensando en una planta, uno podría hablar de procesos de plantomorfización de los humanos, ¿no? O sea, como un poco, y pensar esa zona metamórfica donde ocurren metamorfosis en ambas direcciones. Y en ese proceso lo que emergen son nuevas figuraciones, son nuevas maneras de definir, de pensar, de imaginar quiénes son los actores que participan de la ciudad, como resultados de estos procesos metamórficos de configuración. Entonces, eso me parece algunas de las maneras de aproximarse al asunto quizá un poquito más interesantes que el mapeo. No sé cómo estoy de tiempo, pero voy a hacer mis otros 2 puntos ahora. La segunda cosa es crítica, ¿no? Ya lo anticipé un poco antes, pero me gustaría profundizar, porque hablamos de la zona, ¿cierto? ¿Qué es esta zona? La mapeamos, la contamos, investigamos las figuraciones que emergen en ella. Bien, la segunda es crítica. ¿Por qué hablamos de zona crítica? ¿Qué significa este término en el contexto actual? Entonces, acá, bueno, está claro que hablamos de zona crítica porque nos referimos a estos lugares, espacios de encuentro, a estas concurrencias, donde se dan interacciones muy complejas entre procesos de diversa índole, geológicos, bioquímicos, sociopolíticos, atmosféricos, etc. Y son interacciones entre elementos que, aunque parecieran funcionar de manera estable, en realidad se sostienen sobre equilibrios muy frágiles, sobre tensiones constantes. Y lo que hay clave entender es que esas interacciones pueden desestabilizarse muy fácilmente, ¿no? Son muy susceptibles a ser desestabilizadas. Y aquí es donde aparece, como lo mencionaba un poquito antes, la idea de la criticidad, de la criticality, y que resalta justamente el hecho de que los materiales, por ejemplo, no son estables por naturaleza, que están sometidos a presiones acumulativas, a cambios graduales que de pronto desencadenan transiciones abruptas, efectos desproporcionados, colapsos. Entonces estamos hablando aquí de puntos de inflexión, de momentos que pueden transformarlo todo de alguna forma. Y esto es muy importante en la discusión actual, en el marco de los llamados límites planetarios, y también de lo que ya se está conceptualizando como policrisis, porque una policrisis ecológica tiene que ver justamente con estos efectos agregados de puntos de inflexión, colapsos, etc. Por lo tanto, y acá está la cosa, lo crítico tiene que ser en primer lugar pensado desde ahí. Y lo que a mí me interesa pensar un poco es las consecuencias que esto tiene para la manera en las cuales la teoría urbana, pero en términos más generales las ciencias sociales y las humanidades, han pensado y se han relacionado con la noción de crítica, ¿no? Desde que viene de un lugar muy distinto. Entonces, Latour habla un poco de esto, brevemente, no lo menciona mucho, pero dice que, claro, que las zonas críticas no solo son críticas en el sentido de inestables, sino que también son críticas en el sentido de que en la medida que son lugares concretos, son lugares con los cuales diversos grupos de actores políticos nos podemos relacionar con ellos, ¿no? Y que de alguna forma nos convocan y que requieren una forma de atención activa, una suerte de vigilancia intelectual, una forma de implicación política, porque son zonas que no solo están en peligro, digamos, por estas criticalidades, sino que también nos interpelan, ¿no? Nos obligan a preguntarnos qué tipo de conocimiento estamos produciendo, con qué propósito, cómo nos vinculamos con los entornos que habitamos. Entonces, no solo son zonas críticas, sino que son zonas de crítica, ¿ah? Son lugares donde se activan las capacidades críticas de los habitantes, de los residentes, frente a estas situaciones
inestables, son lugares críticos en el sentido de que son lugares en los cuales se experimenta con otras formas de habitar, con otras formas de coexistir, con otras formas de convivir. Eh, y en ese sentido, claro, la crítica que articula a la cual invita la zona crítica no es muy distinta, como decía antes, a la crítica tradicional de las humanidades y las ciencias sociales, porque no está basada en un análisis teórico, como en la tradición que va desde Kant para adelante, ¿cierto? Sino que es una crítica que emerge desde esta implicación con los materiales y sus procesos directamente, y en relación a esos puntos de tensión y de ruptura que atraviesan estos mundos físicos, biológicos, etcétera, ¿no? Entonces, la zona crítica, la ciudad como zona crítica, nos permite un poco hacer una intervención, yo creo, en la teoría urbana, en la teoría social, en relación a cómo pensamos la crítica. Entonces, lo primero es el cambio de escala, ¿no? O sea, la crítica moderna, ¿no? Como hemos pensado en la crítica, se ha centrado siempre en escalas macro, en la crítica del capitalismo, la crítica de la sociedad, ¿cierto? La crítica de un sistema ideológico como el neoliberalismo, la crítica de ciertos regímenes de saber poder, ¿cierto? De Foucault, de ciertas determinadas ontologías históricas, de determinadas epistemes. Hay una escala como bastante totalizante que articula habitualmente la crítica social, la crítica que hacemos. Y de alguna forma, pensarla desde aquí, pensar la crítica desde la zona crítica, nos obliga a ecologizar o a molecularizar la crítica y llevarla a esos lugares súper específicos que nos interesan, donde están estos procesos, estos flujos, estas transformaciones, estas fricciones que estamos mirando a escala micro, a escala local, etc. Y de alguna forma, desde ahí, no solo hacer la pregunta del cui bono, ¿cierto? La pregunta de quién se beneficia con esto que ocurre, que es como la clásica pregunta un poco de la crítica más social, sino también preguntar cómo estas catástrofes, cómo estos desastres ponen en crisis también nuestras propias categorías ontológicas, ¿cierto? Lo activo, lo pasivo, lo humano, lo no humano, lo global, lo local, etc. Entonces eso es una cosa. Lo segundo es cambiar la perspectiva de la crítica, porque de alguna forma, si queremos pensar la crítica desde la criticalidad de los materiales o desde la criticalidad de los procesos ecológicos, obviamente no podemos articular una posición crítica si no es en colaboración con aquellos colegas científicos de las ciencias de la Tierra, de las ciencias de los materiales, de la biología, de la física, etc. Entonces, ser crítico hoy o ser crítico en la zona crítica exige entender articular, ¿cierto?, nuestras posiciones y nuestros conocimientos con esos conocimientos más desde las ciencias materiales. Pero esto obviamente no significa, por el contrario, no significa adoptar sin cuestionamiento sus definiciones o verdades ya establecidas, sino establecer alianzas político-epistémicas con estas disciplinas, ¿no? En pos de determinados efectos, ¿no? Esa es una tercera cosa. Y quizás una segunda cosa. Y la tercera cosa es pensar el hacer crítica como una práctica del hacer, una práctica del making, ¿no? Una práctica experimental que tiene que ver no solo con articular lingüísticamente o conceptualmente una crítica, sino que tiene que ver con el uso de herramientas del diseño especulativo, de lo que se llama el critical making, de las narraciones materiales, y pensar cómo lo multimodal, por decirlo así, ¿no? Cómo el trabajo con medios no textuales, en colaboración con el arte, en colaboración con el diseño, nos permiten hacer crítica en la medida que articulamos, ¿cierto?, respuestas concretas, sensibles, atentas a esos procesos críticos que nos encontramos en determinadas zonas críticas, ¿no? Entonces, la segunda cosa, ¿cierto?, que es
cómo la zona crítica cambia el concepto de crítica, tiene, como decía, estas tres, a mi juicio, estas tres dimensiones. Y por último, y ahora sí ya voy a ir terminando, lo urbano, ¿no? O sea, estamos hablando de la zona crítica urbana, entonces, ¿qué pasa con el concepto de lo urbano? Lo primero que hay que decir es que el trabajo de Latour, el trabajo de las otras personas que están ahí con él, de la Alexandra Arenes, ¿cierto? De otros y otras, han enfocado sus investigaciones sobre zonas críticas particularmente o especialmente en zonas no urbanas, periurbanas, rurales, etcétera, ¿no? Pero obviamente eh, existe una urgencia, yo creo, creciente por entender cómo las ciudades son o se pueden pensar desde este lugar. Eh, Porque el rol que juegan las ciudades en el contexto del cambio climático, el rol que juegan las ciudades en el contexto del antropoceno y de la visibilización de sus efectos es, no se puede enfatizar lo suficiente, es muy, muy importante. Y son los lugares donde las transformaciones ecológicas son especialmente visibles, especialmente rápidas, ¿cierto? Y también son lugares que se caracterizan por articular capacidades críticas, son lugares de crítica, ¿no? Entonces, un poco todo lo que hablamos antes respecto a zonas, respecto a críticas, las ciudades parecen ser un espacio donde eso se articula por antonomasia. Um, y a mí lo que me interesa como destacar sobre esto es cómo pensar la ciudad como zona crítica hace también una determinada intervención en los estudios urbanos, donde, por ejemplo, el concepto de urbanización planetaria es un concepto que tiene mucha, mucha fuerza y donde lo planetario se refiere fundamentalmente a la escala global de las operaciones del capitalismo urbano, un poco la idea de cómo cada rincón del planeta eh, está siendo transformado para sostener modos urbanos de consumo y de vida, ¿no? Entonces, o estilos de vida. Entonces, la idea de la urbanización planetaria lo que hace es dar cuenta de cómo la urbanización se extiende sobre todo el planeta y la importancia de seguir esas conexiones, ¿no? Entre en el fondo, todo el planeta es periurbano, de alguna forma, ¿no? Todo está en función de lo que ocurre en la ciudad. Y, pero un poco lo que hace la zona crítica es dar vuelta un poco a esa perspectiva, porque lo que hace es no pensar tanto cómo la urbanización se extiende sobre el planeta, sino más bien cómo las fuerzas y procesos planetarios se encuentran, se articulan en los espacios urbanos, cómo se afectan, cómo se condicionan mutuamente y cómo se negocian también en ese espacio. Entonces, en ese sentido, lo urbano aquí ya no aparece como el efecto de la urbanización planetaria, sino que también, pensando en la negociación de esas articulaciones, aparece también como un desafío para un nuevo tipo de urbanismo, ¿ya? Y que eso es una de las cosas que a mí particularmente me interesa mucho, como llevar toda la discusión de los estudios urbanos al estudio del urbanismo. Eh, y el urbanismo que obviamente la zona crítica requiere es un urbanismo que bien podríamos llamar urbanismo terrestre, ¿no? Donde lo terrestre es un modo de habitar, de conocer, de intervenir en las zonas críticas. eh, y entonces, en ese sentido, el urbanismo terrestre implica ponerse en sintonía con las interdependencias no lineales que existen entre cuerpos, infraestructuras, materiales, atmósferas, organismos, residuos en la ciudad. Eh, y de alguna forma da cuenta, ¿cierto?, de que con esa mirada, de que el urbanismo y el urbanismo en las ciudades, en el fondo, nunca, un poco esta idea de que nunca hemos sido modernos, ¿no? Un poco, si uno mira desde esta perspectiva la ciudad y cómo la ciudad se hace y cómo se ha hecho y cómo se ha construido, queda en evidencia, ¿cierto?, que nunca hemos estado separados de esos procesos
de que la ciudad siempre ha sido una zona crítica, de que esta idea de la ciudad como zona crítica no es una cuestión que se articule ahora en relación al cambio climático, sino que la ciudad siempre ha sido un lugar donde se articulan estas distintas escalas y estos distintos procesos. Bueno, y que implica, como decía antes, claro, ponerse en sintonía, ponerse en conexión con esos entrelazamientos más que humanos, y repensar las condiciones de habitabilidad un poco desde ahí. Bueno, eso, no sé, mis notas sobre la ciudad como zona crítica. Les agradezco la atención y encantado de entrar en conversación con ustedes. Bueno, abrimos ahora siempre, primero agradecemos la presentación de Ignacio y abrimos un espacio de preguntas. No sé si alguien quiere comentar, mencionar algo, hacer alguna reflexión, conectar con algún tipo de inquietud que tenga. Ahí en el chat no sé si comentaron algo. Te comento que, bueno, con lo que venimos estudiando nosotros, tiene múltiples conexiones. De hecho, ahora estaría bueno también, ahí Diego levantó la mano, intervenir porque hay miles de puentes. O sea, yo me hice tantas anotaciones que no sé ni por dónde arrancar, pero por eso, si nos vamos organizando, estaría bueno. Ahí Diego creo que levantó la mano, Mati también, podemos arrancar en ese orden. Bueno, buenísimo, Ignacio, muchísimas gracias por la charla. Sí, como decía Felipe, venimos trabajando y discutiendo varias cuestiones relacionadas a estos conceptos de escala y demás, así que eso va muy bien. Sí, no, un comentario, a mí me parece que las intuiciones metodológicas que presentás están súper interesantes para el grupo. Sobre todo me quedé pensando en la cuestión de focalizar flujos materiales, es decir, pensar en esa figura de los flujos materiales, pero también pensando en los problemas que genera determinar qué es una historia, ¿no? Que vos planteabas eso, bueno, que los flujos materiales pueden contar historias sobre la ciudad, pero bueno, ¿qué significa estrictamente contar una historia sobre la ciudad? A mí me parece que un nivel interesante para pensar eso de los flujos materiales, que venimos leyendo un poco y discutiendo en el grupo, es pensar en materiales, algunos globales, pero a su vez que tienen una escala global de producción, pero una escala de interacción menos que global, o si se quiere local, ¿no? Uno puede pensar, por ejemplo, en los plásticos, la producción industrial de plásticos, o el hormigón y sus usos acotados a ciertos espacios que no tienen por qué tener como una universalidad de fondo, ¿no? El flujo material puede tener una orientación, pero sería erróneo pensar que hay una universalidad de fondo que condiciona ya todas las posibles trayectorias del flujo material, ¿no? O pensar en el agua potable, que es otro gran ejemplo, porque, bueno, por un lado discute la misma idea de que es un ente natural, o por la intención, la idea de que hay artefactos y objetos naturales, porque el agua, tal como la podemos pensar en una botella de plástico, es ni más ni menos que un flujo, ¿no? Un flujo de plástico que está encerrado, de agua que está encerrado en plástico, pero a su vez un flujo que proviene de una reserva natural, que fue potabilizada, que pasó por un proceso de artificialización, que se convirtió en mercancía, que fue utilizada, pero que a su vez luego es un pedazo de plástico que hay que descartar, ¿no? Y es un desecho. O sea que el flujo material del agua implica pensar el plástico, por ejemplo, en las miles y miles de botellas que se consumen en Occidente, ¿no? Entonces, la idea de flujo material me parece re interesante y bueno, hay que ver cómo acotarla y cómo delimitarla para casos específicos. Este sería uno. Y la otra, que sí sería una pregunta estricta, que venimos también trabajando dentro de CEMAP y bueno, quería ver si dentro de la lectura de zona crítica puede aparecer el problema, si es que lo enfocan o no, o si tiene sentido, es el problema de las infraestructuras, ¿no? Hay algunas lecturas que incluso piensan en términos de bioinfraestructuras, ¿no? Rick de la Casa, por ejemplo, series de esa línea de investigación. Pero bueno, para la ciudad, casi que no es posible pensar ciudades o estratos urbanos sin infraestructuras. Las infraestructuras son constitutivas de
ciudad, pero a su vez también las infraestructuras son flujo, porque tienen temporalidad, ¿no? Es decir, una autopista tiene una especie de vida o de biografía, se la debe construir, hay un proceso de desgaste, hay procesos de uso, hay procesos de hackeo, y de algún modo eso también son historias que se pueden narrar, no del flujo material, o en todo caso del flujo material que se estabiliza en una cierta infraestructura, por ejemplo una autopista, ¿no? Que es identificable durante un tiempo, etc. Yo no sé si sale demasiado del ámbito laturiano de indagación, que veo que es el que tenía primacía en tu charla, pero bueno, eso. Quería preguntar si la noción de infraestructuras o de bioinfraestructuras puede jugar algún rol dentro de esa idea de zona crítica. Bueno, muy buena charla, gracias. No sé si querés que hagamos más preguntas y después, como quieras, para manejar. Como sea la convención del grupo. Bueno, ¿querés, Mati, mencionar algo más? Yo creo que por ahí mejor ir respondiendo secuencialmente, ¿no? Si no se te va a hacer Dale. una bola de... Bien. Bueno, vamos con esto entonces, dale. Bueno, gracias por los comentarios. Yo también, bueno, la idea de los flujos materiales es una cosa que me acompaña hace ya un rato. Y como lo decía y lo vuelvo a enfatizar, o sea, voy a concordar un poco contigo de que el problema de la compartimentalización del estudio de materiales es realmente problemático. O sea, yo lo que veo es una proliferación de estudios, si uno mira en Environmental Humanities, por ejemplo, las humanidades medioambientales, de gente que en el fondo sigue un material, ¿no? Entonces, haces todo un libro sobre, qué sé yo, la arena, el cemento, esto, lo otro, y que efectivamente, bueno, es importante hacerlo así, pero a veces existe una cierta como tendencia a singularizar demasiado un poco eso y quizás no siempre prestar atención a un poco esos ensamblajes, esas interconexiones, ¿cierto? Y en el caso de la discusión sobre las zonas críticas es aún más problemático porque ahí efectivamente con lo que nos encontramos es que, o al menos en la propuesta de Latour y Arens, es justamente esta idea de reconstruir los flujos vía datos. Entonces esos datos son sumamente acotados, son sumamente singularizados. ¿Cómo definir los límites de una historia? Pucha, claro, una pregunta fundamental. Yo creo que las historias también circulan, las historias son historias que contamos y que se cuentan. Entonces, en ese sentido, hay una cuestión como, bueno, yo soy más antropólogo, ¿no? Entonces hay una cosa más etnográfica, creo yo, en cómo se definen los límites de una historia, los comienzos y los fines, que tienen tanto que ver con las historias que circulan en campos específicos, como con también los propios procesos nuestros de investigación que nos llevan a definir estas unidades como de sentido que articulamos como historia. Entonces, eso creo que yo creo que no hay una respuesta definitiva. Yo creo que la respuesta es siempre ético-política, ¿no? O sea, yo creo que aquello o sea, que definimos como historia, o sea, yo, de hecho, esta mañana estaba haciendo clases y discutíamos un tema parecido con los estudiantes, y era justamente como decir, oye, lo que definimos como una historia, en particular en relación a estas relaciones multiespecies, ¿no? Multiespecíficas, es siempre un acto ético, político, ¿no? O sea, nadie va a poder llegar a la conclusión abstracta y verdadera sobre aquí empieza y termina objetivamente. O sea, hay un proceso de co-construcción que está asociado a ciertos puntos que uno quiere hacer. Entonces creo que tenemos que quedarnos con el problema, digamos, ¿no? Lidiar con ese asunto y aceptar la dificultad de trazar esos límites. Sobre las infraestructuras y los flujos, pucha, es un tema también, ¿cierto?, de hace rato ya que circula. Por ejemplo, si uno piensa todo el trabajo de la María Caica en ecología urbana, political urban, ¿cómo se llama? Urban Political Ecology, ¿no? Ecología política urbana. Gira justamente también en torno a eso, como decir,
muy bien, o sea, nos interesan los flujos materiales, pero cómo pensarlos sin pensar las infraestructuras que permiten la circulación de estos distintos productos, elementos, más que productos, elementos como agua, etcétera, y cómo pensar la relación entre ambos, ¿no? Entonces, eh, no sé, me parece que tienes un punto ahí en dar cuenta de que también las infraestructuras son parte de esas historias y que hay que pensarlas en forma como objetos temporales, como objetos ser contados. También en la antropología está toda esta discusión que seguramente la conocen sobre la poética de las infraestructuras, ¿no? O sea, como este giro de decir, pensemos las infraestructuras no solo a la Foucault, desde su tecnopolítica, un poco que tenemos que descubrir y dar estos mecanismos invisibles que parecieran ser solo técnicos, pero que en verdad son políticos, sino que esta idea de la poética de las infraestructuras nos dice más bien que las infraestructuras son abiertamente políticas, que las infraestructuras no son en forma sutil, no es un poder blando, no es así una cosa invisible, son abiertamente políticas. Y eso quiere decir que son portadoras de historias, de emancipación, de progreso, de esto, de lo otro. Entonces yo creo que ahí también, en esa literatura, yo veo también como ese esfuerzo por narrativizar la infraestructura, que va un poco en esta línea también. Bien. Mati, no sé si querés comentar algo o yo también tengo un par de comentarios como arrancar. Sí, bueno, nada, primero Ignacio, excelente la charla, muy clara y aparte, como decía Felipe, resuena con un montón de cosas que venimos debatiendo en el grupo. A mí en particular me quedó en el principio que trataba el problema de las escalas, de la multiescalaridad de ciertos fenómenos. Yo pensaba, bueno, primero que este concepto de escalas que lo venimos trabajando últimamente me parece súper potente para un poco romper la diferencia entre problemas de tipo y problemas de grado, como decir, son problemas de grado en los que los grados son tan dispares que casi que parecen problemas de tipo distintos, como una forma de reunir, digamos, las dos dimensiones. Pero me quedó algo ahí que no lo terminé de entender, como para ver si eso, ¿qué pensás en relación a eso? Que es que vos hablabas no solo de escalas y de diferencias críticas entre un nivel y otro, sino de jerarquías. Y no terminé de entender en qué sentido. O sea, porque puedo comprender que, por ejemplo, una escala sea causalmente en otro orden causal que una escala distinta, o que una escala dependa de otra, en un sentido como para que exista esta escala primero tiene que existir esta otra. Pero ¿en qué sentido usas el término jerarquía ahí? Como en ese sentido hay una jerarquía de escalas. ¿De qué lado iba eso? Esa es una pregunta. Y la otra más sencilla es que en un momento hablaste de la policrisis. Y no sé si escuchaste alguna vez la noción de metacrisis de Daniel Schmachtenberger, porque yo de hecho escuché el concepto de policrisis de él también, primero. Y él habla como de que esta especie de reticularidad de crisis, muchas crisis simultáneas en muchos dominios, al ver que se correlacionan en ciertas variables, digamos, como todas aceleran de manera relativamente similar, cuando una se afecta a la otra, etcétera, más que trazar una multitud de crisis, pareciera trazar que hay una especie de sola gran crisis que se proyecta en muchas escalas, porque son interdependientes entre sí. Y bueno, y eso lo lleva a buscar como patrones transescalares de crisis y cosas así. No sé qué pensás de esa idea, como de pensar que no son muchas, sino una crisis de muchas escalas. Ya, súper buenas preguntas. Pasé rápido por lo de la jerarquía y me enfoqué más en el concepto de Nigel Clark de la asimetría radical, que yo no sé si lo ubican a Nigel Clark, ¿sí? Porque lo recomiendo mucho. Tiene un libro que se llama Inhuman Nature, ¿no? Inhuman Nature, donde justamente, tanto en relación a los tsunamis como en relación a los microbios, que son como las dos escalas sobre las cuales él ha trabajado, hace un poco este argumento sobre esas diferencias escalares radicales que nos obligan a pensar los límites de lo relacional.
y donde, bueno, todas estas figuras, Gaia como indiferente, ¿cierto? También está esa figura de la indiferencia de Gaia, todo eso aparece un poco ahí. La noción de jerarquía, que creo que dije la palabra una vez, eh, eh, he estado leyendo bastantes cosas como de teoría, como de ecología, de ecólogos, ¿no? Que teorizan, ecólogas que teorizan. Entonces, se me olvidó el nombre de este autor, pero un autor que tiene un libro y que de alguna forma él intenta dar cuenta de un problema similar al que describe Nigel Clarke y el que se describe con esta noción de asimetría. Pero es cierto, y acá yo creo que tiene muy aguda tu pregunta, que en esas teorizaciones como de la ecología se suelen pensar estas relaciones de dependencia en forma más o menos estable, ¿no? Y a mí lo que me interesa es pensar estas jerarquizaciones, estas relaciones de dependencia, en forma situada, ¿no? Para ponerlo en términos sencillos, ¿no? O sea, como para hacer la distinción clara. O sea, porque claro, el problema que tenemos con ¿por qué todos aquellos que han pensado desde el assemblage, desde el ensamblaje, desde los agenciamientos, desde la ANT, han estado en contra han sido muy críticos de la noción de escala? Es justamente por esto, por la reificación del concepto en muchas de las teorías sociales. O sea, esta idea que, por ejemplo, la encontramos en Luhmann, ¿cierto? Que es como, ok, estas escalas son objetivas, ¿no? O sea, lo químico está aquí y genera lo biológico, y lo biológico está acá y genera lo psicológico está acá y eso genera lo social. Entonces, hay como una suerte de ontología dura escalar. Y por supuesto que frente a eso hay que dar cuenta, como dices tú, de que estas son diferencias de grado y no de tipo, y que estamos frente a y que los cambios de escala pensados así, como ontología dura, no son así, son mucho más fluidos, complejos, en fin, ¿no? Pero eso no quita, pero como decir, no hay que tirar el bebé con el agua de la tina, con esa metáfora, ¿no? Eso no quita que tenemos que olvidarnos del problema de escalar, ¿no? Y olvidarnos del problema de la jerarquización en relación a procesos puntuales que miramos en lugares específicos. Entonces, ese es mi asunto, ¿no? Que yo no veo presente en las figuras claves del pensamiento ecológico actual, como Tim Morton o como otros, que están como muy enfatizando quizás demasiado ese momento de articulación, ese momento de estamos todos en la mesa, a la Donna Haraway, ¿no? O sea, como coexistir, me como el pez y tal, ¿no? O sea, como toda esa como idea del entanglement. Entonces yo creo que es importante ahí enfatizar eso. Pucha, yo me estoy quedando pegado en una idea, estaba la otra idea, que es lo de la metacrisis. Y a mí lo que me pasa con la metacrisis es lo mismo que me pasaría con las escalas pensadas como ontología dura. O sea, yo cada vez que me enfrento a un concepto que me intenta reducir la complejidad de las cosas a una forma última, no sé, me preocupa, por lo menos, y me suenan muchas alarmas. Y a mí me interesa, o sea, lo de la policrisis o multicrisis, me interesa en el sentido de la multiplicidad ontológica de la cual hablábamos un poco antes también, ¿no? O sea, que yo mencionaba un poco a partir de las relaciones de exterioridad entre los elementos que articulan, que participan de ciertos ensamblajes y que pueden llevar a que la ciudad se enacte de maneras múltiples al mismo tiempo, ¿no? O sea, como esa multiplicidad que no es simplemente una pluralidad, no es como que haya muchas de una cosa, sino como esta idea de que una ciudad, por ejemplo, es más que una, pero es menos que muchas, ¿no? Como esa idea, esa figura de la Anne-Marie Moll, para pensar lo múltiple, que no es decir, hay muchas ciudades distintas en una, no, es más que una, pero menos que muchas. Y a mí con esta idea de la policrisis, yo la verdad es que la entiendo más como esta multicrisis, con esta idea de más que una y menos que muchas, y tengo un poco de escepticismo frente a la articulación de una lógica crítica última.
Perdón, tengo un problema doméstico aquí, un segundito. Váyanse, por favor. Chao, chicas. Perdón, tengo visitas acá de las nenas. Ya. Bueno. Yo te quería consultar recién, porque hay varios puntos, digamos como que hay dos nodos problemáticos, uno de ellos es el de la escala y otro el de la agencia, que se conecta mucho con lo que venimos investigando cada uno en sus respectivos espacios. De hecho, el libro de Diego, el último que sacó, el de cómo hacer cosas sin palabras, habla bastante, de alguna manera, de cómo concebir la agencia, entender a la agencia como algo que necesariamente está vinculado a un entrelazamiento material, y detectar también, por ejemplo, o desligarse de la idea de los artefactos como productos y entenderlos a los artefactos como nudos, que tiene una vinculación con estas trayectorias o estas historias que vos querés plantear. Me parece que es recontra interesante esos puentes que se pueden generar entre distintas investigaciones. En ese caso, ahí me aparecen dos o tres cuestiones. La primera es, en cuanto a la escala, la noción de, que a veces está como satelitalmente dentro del texto de Diego, que es la noción de planetariedad de Bratón, en la que él utiliza esa idea de escala en aras de generar una especie de sincronización que le genere una planificación viable para tener una proyección más bien política, como la planetariedad puede generar una especie de sincronización de ciertas escalas para tener acción política. Eso me parece que es una pregunta que, ¿cómo se podría, por ejemplo, con las zonas críticas, las ciudades como zonas críticas, cómo podrían entablar un diálogo con esa idea de planetariedad? Después, una segunda pregunta que a mí me aparece es, hacia el final de Materia Vibrante, de Jean Bennett, o Vibrant Matter, habla ella justo de algo que se vincula mucho con la idea de figuraciones que decías vos, de esas zonas metamórficas, porque casualmente Jean Bennett utiliza como una especie de, casi de propuesta que es súper potente y paradojal, en la que ella concibe una especie de propuesta epistémica en la que incentiva una antropomorfización para generar, en aras de vacunarnos contra el antropocentrismo. Es como una manera de inocular ciertas cuestiones para ciertas dosis de antropomorfización para poder desarmar los antropocentrismos con los cuales nos acercamos a los objetos que queremos estudiar. Y una tercera cuestión o reflexión que me parece que es interesante en referencia a las tres características que vos habías comentado de la zona crítica, es decir, la de materializar los hiperobjetos, la de experimentar la asimetría radical entre las escalas geológicas y humanas, y la de reconocer la agencia de las entidades no humanas. En referencia a tres de estas características que fuiste mencionando, me parece interesante una de las propuestas que proponía Diego en su libro para romper con la idea de la simetría ontológica, para darle un cierto enlazamiento entre entidades humanas y no humanas. La idea no de paridad, sino romper la paridad y sumarle a ello una complementariedad. Y frente a eso, que es la propuesta que propone Diego en su análisis, sería como una especie de complementariedad ontológica, ver cómo eso puede entrar en discusión con esa asimetría radical que vos planteás entre la escala geológica y la escala humana, que parecería que están como que no habría diálogo, o sea, que habría una asimetría implica que no haya una complementariedad necesariamente, o no. Esa como una pregunta que me quedaba como latiendo. Y última cuestión, no me extiendo más. La idea de entender a la zona crítica como una intersección de flujos materiales me abre también una determinada dimensión de análisis que me parece interesante, que es la que quizás por una deformación profesional uno lo conecta con ciertas cuestiones de sociología. En mi caso me vincula con un concepto que aparece en los diálogos entre entidades humanas y no humanas como un factor que inicialmente es antropomórfico, que es la categoría de habitus de Bourdieu, entendiéndola como una disposición duradera, transferible, que en su repetición va adquiriendo, en su internalización, en su andamiaje, en su incorporación, genera una disposición hacia el futuro. Entonces adquiriría como una especie de dimensión temporal. Estas zonas críticas
que concebís como lugares de estudio, si uno haría el recorte no solo espacial, sino temporal, ¿qué trayectorias nos podría brindar? ¿Qué modificaciones, mutaciones y cómo esas temporalidades pueden estar atadas o no a esta cuestión escalar? Porque claramente la temporalidad geológica no es la misma que la humana ni de entidades no humanas. Bueno, ¿cómo se pueden generar intersecciones donde uno pueda captar críticamente esos puntos? Y corto acá. Buenísima la pregunta, me encantan. Pero muchas. Vamos a ver cómo surfeamos estas preguntas. A ver, déjame partir en cualquier lugar, con la pregunta 3, ¿no? Sobre la complementariedad, la asimetría y su relación con la complementariedad o no. Al respecto, quiero decir dos cosas, simplemente. La primera es que la especificación que yo intenté dar de la noción de asimetría era justamente, por una parte, la dependencia, ¿cierto? O sea, cómo ciertos procesos, ciertas formas de vida, como ciertas entidades dependen radicalmente de otras, ¿no? Donde la pregunta que Diego debería responder y no yo es si esa forma de dependencia radical es lo que él entiende por complementariedad o es una suplementariedad o que yo no conozco el concepto ese, tal, ¿no? Pero ciertamente esa forma de dependencia es una forma de articulación específica, ¿no? Asimétrica, pero es una forma de articulación. Y la otra manera de pensarlo, asimetría, es indiferencia radical, ¿no? Esta idea de la indiferencia de Gaia, donde de alguna forma uno podría llegar a pensar que ahí efectivamente estamos hablando de procesos que prácticamente son asíntotos, que parecieran tocarse pero que no se tocan. Más allá de esto, quería decir una cosa sobre el concepto de simetría, ¿ya? Porque si volvemos al origen del concepto en el paper de 1986 de Michel Calón, donde propone el principio de la simetría generalizada, él en ningún momento propone que los que son ostiones de la bahía francesa esta, los científicos y los pescadores, tuvieran una igual capacidad actorial, ¿no? Él no propone una suerte de paridad, por decirlo así, en las capacidades o en la agencia, en la capacidad agente, esa. No propone una paridad en la capacidad agente de estos elementos de esa red. Lo único que él propone es que dice que los conceptos de la sociología resuelven el problema de la agencia antes de hacer investigación y que por lo tanto requerimos conceptos que sean simétricos, si uno quiere, neutros, respecto a las capacidades agentes de distintas entidades, ¿ya? Entonces, en Chile sí se ostiones, lo siento. Pero pueden ser vieiras, claro. Entonces, eso me parece sumamente importante, porque todo el proyecto de la ANT de los años 80 y 90 es la sociología de la traducción, que no es otra cosa que una sociología del poder, que no es otra cosa que una sociología de la asimetría, que es cómo se produce en lo que ellos llaman la caja negrización, cómo llegamos a la situación en la cual un actor es capaz de acallar a todos los otros, hablar en su nombre y definir un problema de una cierta manera, ¿cierto? Eso es lo que hacen los científicos, ¿no? Entonces, en sus laboratorios. Caja negrizan las entidades no humanas. Entonces, por eso yo siempre digo, o sea, como la idea de que la simetría tiene algo que ver con la paridad en las capacidades agentes, no sé, yo al menos lo entiendo distinto, lo entiendo más bien como una estrategia metodológico-conceptual, que de hecho lo que nos permite es trazar la emergencia de la asimetría empíricamente, en vez de presuponerla teóricamente, porque ya está inscrita en los conceptos que utilizamos. Un ejemplo tonto sería
Cuando desertó dice, los habitantes de la ciudad tienen tácticas, los planificadores tienen estrategias. Entonces, si ya sabemos, si ya utilizamos para la planificación urbana el concepto de estrategia y para el peatón el concepto de táctica, ya está todo claro, ya no tenemos nada más que discutir, ¿no? ¿Para qué vamos a hacer investigación empírica, cierto? Entonces, ellos lo que dicen, no resolvamos el problema, no distribuyamos las capacidades agentes de antemano. Bueno, ya me estoy repitiendo. Eso sobre la pregunta 3. Luego, sobre lo de Jane Bennett, de hecho, me encanta esa parte del final del libro, cuando se moviliza esta idea, ¿cierto?, de cómo desarticular el antropocentrismo y un poco el no tenerle miedo a la antropomorfización. Y eso es también un poco lo que dice Latour en Facing Gaia y en otros lugares, ¿no? Que el problema no es la antropomorfización. A lo que tenemos que dar lugar es a esas múltiples morfizaciones a las cuales nos enfrentamos en estos espacios de encuentro poshumano, ¿no? Entonces, no me acuerdo bien cuál era la pregunta, pero yo creo que efectivamente Latour habla de figuración y como siempre, dice la palabra y no lo explica mucho, pero hay toda una teoría sociológica en parte, también en los estudios culturales, de la figuración, que es súper potente y que viene de parte de Norbert Elias, ¿cierto? Parte con Norbert Elias y cómo se configuran, ¿cierto?, los actores y la idea de la figuración como una suerte de un estudio de redes, un poco. Es como una forma temprana, antes de que existiera el lenguaje teórico de las redes, creo, no sé si es tan antiguo, pero es como una suerte de preestudio de redes, como de pensar cómo se constituyen los roles en una red y qué figuras articulan esa red. Entonces, yo creo que eso es súper potente y ahí uno podría sacarle mucho más partido. Bueno, eso, comparto tu inquietud y me parece que efectivamente es el camino. Respecto al concepto de planetariedad, bueno, justamente al final de mi presentación me referí al concepto de lo terrestre, y lo terrestrial, ¿no? Que de alguna forma yo creo que compite. De hecho, hay un buen debate por ahí entre Chakrabarty y Latour, justamente sobre el uso de estos dos conceptos, y donde Latour y otros un poco acusan a Chakrabarty de que de alguna forma este concepto, y para qué hablar de Platón, ¿cierto?, como que tiene una tendencia media totalizante. Cuando lo presentabas, ¿cierto?, me recordó un poco al comentario anterior sobre la metacrisis, ¿no? Como buscar una escala en la cual todo se articula y desde la cual podemos pensar el todo. Y a mí lo que me gusta del concepto de lo terrestre es que es mucho más situado y que es mucho más, situado, ¿no? Entonces, es una forma de articular las distintas escalas, una forma de articular lo planetario, pero es bien empírica y bien específica y sin esa aspiración a dar una explicación más general o total sobre el fenómeno. Entonces, eso. Y sobre la última cosa, me parece una pregunta súper interesante. Si nos tomamos a Bourdieu en serio, ¿cierto? Y si nos tomamos a Bourdieu en serio, nos vamos a acordar que el hábitus se forma en la socialización primaria, ¿no? O sea, Bourdieu, de hecho, hay todo un debate en los bourdianos de si es posible cambiar tu hábitus, ¿no? O sea, cómo el cambio, o sea, si es posible, o sea, que el hábitus cambie, porque, por ejemplo, en las meditaciones pascalianas, hace un análisis, se agarra de Freud y del psicoanálisis y de no sé qué más, para demostrar cómo la formación del hábitus es un proceso que ocurre en los primeros años de vida, es socialización primaria, no es socialización secundaria. Entonces, el hábitus es muy difícil de cambiar. Y entonces la pregunta que se plantea, creo yo, en relación a las capacidades críticas que requiere una zona crítica, en relación a estos ¿verdad?, es, por una parte, ¿cierto?, hasta qué punto una transformación del mundo tan radical como a la cual nos enfrentamos, de qué manera se puede articular con tal fuerza de que pueda efectivamente
generar un cambio de esa estructura incorporizada que es el hábitus. O sea, esa me parece una pregunta bien fascinante, ¿no? O sea, como, o sea, como pensar los modos de subjetivización asociados a los distintos desastres climáticos, ambientales a los cuales nos enfrentamos. Y claro, y eso por una parte, ¿no? Y por otra, pensar en las generaciones chicas. O sea, recién vinieron mis dos hijas acá a molestarme, pero pensar en estas generaciones que están creciendo y que se están socializando con una articulación de un problema súper de forma pública y visible y potente. O sea, como me parece interesante, nunca había pensado traer a colación la Bourdieu y el hábitus a esta discusión, pero me parece una buena idea, digamos, ¿no? No sé, no el proyecto que yo haría igual, pero me parece una buena idea pensarlo desde ahí. Bueno, gracias por las devoluciones. ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Intervenir? No sé, ahí no vi el chat yo en el mientras tanto. Regina escribió. Susana. Bien. No sé Bien. si alguien más quiere comentar. Si no, igual hemos tenido una reunión con bastante para grabarla, dejarla grabada y escucharla, ¿no? Con detenimiento. Bueno, si nadie más tiene nada para comentar, te agradecemos muchísimo la participación, Ignacio, la precisión con la que intentaste desmenuzar nuestros comentarios y preguntas, y nada, esperamos que te hayas sentido cómodo, y esperemos que no sea la única vez, sino que nos encontremos en otras instancias. Genial. Les agradezco mucho también la invitación, ha sido un placer, la verdad, conocerlos vía vuestras preguntas, porque al final las preguntas son un poco lo que me ha permitido entender un poco en qué están trabajando, qué los moviliza, cuáles son los temas, y efectivamente veo muchos intereses comunes, así que mantengamos el contacto y a ver si inventamos algo por ahí. Bueno, muchísimas gracias.